pasada, ayer, comenzamos el tema de la farmacocinética, que tiene que ver con qué? ¿Qué proceso? Voy a contar algo. Sí, son las siglas de cada uno de los pasos o procesos por los cuales pasa un medicamento. Dijimos que la farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento, al fármaco, ¿cierto? Entonces, esos procesos, cuando se pasa, la absorción, distribución y estamos en el metabolismo, ¿sí? El metabolismo. Allí en ese metabolismo dijimos que se lleva a cabo ¿en dónde? ¿Qué órgano? En el hígado, ¿cierto? Principalmente, también se dan otros tejidos, como el pulmón, por ejemplo, o algunos pueden ser directamente en circulación, pero principalmente en el hígado. Y allí es donde están varios de los sistemas que van a metabolizar esos fármacos, pues y no están allí solo para los fármacos, sino para muchas otras sustancias que se producen de forma endógena y que también deben ser transformados para eliminarse del organismo, ¿cierto? Entonces allí están los que se metabolizan en fase 1, que fue lo que estábamos viendo, que será en los, todo el metabolismo, o sea, en el hígado, obviamente aquí en los hepatocitos, ¿cierto? Y dentro de esos hepatocitos se da en la fase 1, que se da en qué parte de la célula. ¿Retículo qué? Endoplasmico liso, que se da en la fase 1, ¿cierto? En la fase 1, ¿qué es lo que ocurre? Enzimas, pues vamos trayendo todo eso porque ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Y en esa fase 1, entonces se dan reacciones de oxidorreducción que se dan especialmente por enzimas, por un grupo de enzimas, una familia de enzimas que se llaman de la citocromo P450. Dentro de la citocromo P450 decíamos que está asociado, que tiene que ver con esa carga genética o los genes que expresan esas proteínas. Puede haber una gran variabilidad entre un individuo u otro, o entre poblaciones, ¿cierto? Digamos, no es lo mismo esos genes que codifican para estas diferentes familias de proteínas, los latinos, los caucásicos, ¿cierto? Europeos, africanos, entonces por eso puede haber una variabilidad variabilidad o una respuesta diferente a un medicamento en cuanto al metabolismo, por ejemplo. Por eso también ¿Cómo se llamaba la enzima, profesor? citocromo P450, ya ahorita, pero las siglas son CYP450 o CYP450. Solo que hay, esa es la superfamilia, solo que dentro de esas hay varias, ¿cierto? Aquí mencionaba, les decía que no las tenían que aprendérselas todas, sin embargo relacionarlas y saber cuáles son las familias que justamente participan mayoritariamente en este metabolismo, ¿cierto? Que es la CYP3A4 y la 2B6. Ahí quedamos ayer. Entonces, ¿por qué llevan esas letras o esos números? ¿Sí? Les decía que obtener eso no es de, tampoco lleva tanto tiempo, ¿cierto? Es allá en los 90. Entonces, se han ido identificando también, trabajando más en identificación de estas familias de proteínas, y justamente cada medicamento se debe evaluar cuál familia de proteínas principalmente es que va a participar en ese metabolismo, ¿cierto? Entonces acá, ¿por qué se llaman así? Es porque está asociado, tiene que ver con los genes que expresan esa familia, la letra generalmente es la subfamilia, entonces ya se tiene pues como una forma de denominar esas proteínas, si se identifican unas adicionales, pues cómo se hace esa denominación. Por eso
Y pues ya también he mencionado justamente que allí depende, porque un individuo es exactamente igual en cuanto a esa parte de esas enzimas, o incluso dentro de esas mismas enzimas puede haber cierta variabilidad de acuerdo, porque puede haber variaciones en cuanto a los alelos en esos genes que tienen lo que van a expresar estas proteínas. Entonces, eso para mencionar acá lo que está aquí. Algunas personas pueden tener variaciones genéticas en esa citocromo P450 que hacen que al metabolizar los medicamentos. Estos pueden ser o más lentamente o más aceleradamente, o que si una persona está consumiendo varios medicamentos, el uno puede afectar el metabolismo del otro, o por el contrario acelerar, porque también esas familias de proteínas se puede, algunos medicamentos hacen que puedan tener una mayor actividad o menor actividad, ¿cierto? Entonces, desde varios puntos, esta familia de proteínas se puede ver afectada, bien sea desde la parte genética o también el consumo de varios medicamentos a la vez. Pueden hacer que cambien ese comportamiento o esa actividad de esas enzimas, porque todas son enzimadas, ¿cierto? Entonces, digamos aquí un ejemplo con la CYP2B6, ¿cierto? Entonces, como hay varios, se han identificado varios alelos, uno que es, digamos, el normal, o el que va a hacer que haya una concentración, una cantidad media de esa enzima, ¿cierto? Entonces, ese sería, digamos, desde la población más común, pero pueden haber otros individuos que tienen el alelo 2, donde hay se llama alto porque hay una mayor actividad de esa enzima, y eso puede hacer que se reduzca o en la concentración de los medicamentos. Y así hay otros que se han identificado que no tienen ningún efecto sobre esas proteínas o esas enzimas, o algunos que son bajo esa concentración. O sea, unos, ¿cierto? Hay unos alelos que va a hacer que se metabolicen, esa enzima esté mucho más activa. Entonces, si está mucho más activa, va a metabolizar más rápido algunos de los medicamentos, o dependiendo pues, del medicamento, hay unos medicamentos que son más metabolizados por una enzima, unos por otros, ¿cierto? Vimos ahí todo el porcentaje, ¿cierto? Digamos, el de 6 es como la segunda de las que reduce la concentración del medicamento y la vida media. Entonces, Y ¿qué va a ejemplo, el pasar? otro, el lado Si es un incrementa la individuo concentración y la vida que media. es de los que son de este alelo alto, ese medicamento ya no va a permanecer tanto tiempo en el organismo, ¿cierto? No va a alcanzar a tener su efecto o la duración de ese efecto. Pero por el contrario, los que son de bajo, ¿sí? Entonces no va a metabolizar rápidamente, ese medicamento va a permanecer más tiempo en el organismo. Si se dosifica de la misma manera, entonces se corre el riesgo de que esté con una sobredosis el paciente. Entonces, ahí como para mostrar esas implicaciones, pues para reforzar lo que acabo de ir mencionando desde que empecé hablando de estas familias de enzimas, de que hay una variabilidad, ¿cierto? Que se han ido identificando diferentes alelos para cada una de esas enzimas, y que se ha visto que tiene implicaciones en ese metabolismo. También he mencionado que además desde la parte genética depende también de los medicamentos que esté consumiendo alguna persona, ¿cierto? Que algunos pueden inducir. Ahora pueden leer la situación ejemplo.
consumes el anticoagulante warfarina? ¿Tú consumes este anticoagulante? Entonces, ahí vemos, o sea, esto es como para mejor comprensión de lo que las implicaciones que tiene si no se tiene en cuenta cuando un individuo está consumiendo un determinado medicamento y consume otros que pueden de alguna manera afectar a otro medicamento que esté consumiendo. ¿Sí? Hay de muchas maneras de donde pueden interactuar esos medicamentos. Aquí nos estamos entrando solo en el proceso, en la parte asociada al metabolismo. ¿Sí? Entonces, la warfarina, seguro les mencionamos algunos, que de pronto todavía no tienen claridad en qué son, en fin, pero aquí ya estamos diciendo, este medicamento tiene un efecto anticoagulante. Se usan en varias patologías asociadas sobre todo a, por ejemplo, trombosis. Entonces tiene un efecto bueno, pero que puede presentarse una hemorragia. La persona puede empezar con hemorragia severa, puede poner en riesgo su vida. Esa warfarina es metabolizada por esta enzima, ¿cierto? Y eso se daría pues en el proceso normal. Muchas veces, y ese también es el riesgo de automedicarse, obviamente también puede ser a veces error, si el médico no está atento a eso, pues también podría presentarse una situación de estas. Pero generalmente pues lo que se presenta más es que las personas a veces están consumiendo los medicamentos y ellos mismos se automedican con otros, entonces sin tener en cuenta todos estos aspectos, obviamente, entonces ahí es donde se puede presentar también esos efectos adversos adicionales. ¿Sí? Entonces, es el caso, en este caso, ¿sí? Que se empiezan a consumir algunos antimicrobianos, que no se debe automedicar, esos son de los que menos se deben automedicar, después lo vamos a ver, y esta también es metabolizado por esa ciclo-CPC9. Entonces, esa enzima va a estar ocupada metabolizando entonces no puede metabolizar bien la warfarina. Y la warfarina es un medicamento que pequeños cambios en la dosis puede hacer el efecto que les dije ahorita. Por general es importante tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de hacer un tratamiento y también los riesgos de automedicarse. Toda esta parte pues, se pueden presentar efectos adversos severos que ponen en riesgo la vida de la persona. Una persona no puede sangrar por un exceso. Bueno, y así pues es uno de los medicamentos ejemplo. Después cuando ya vean cada uno de los grupos de medicamentos, se mencionará por ejemplo sobre todo en algunos que no se deben combinar, por ejemplo, o en algunos individuos que no se podría usar ese medicamento, que no cuentan por ejemplo con esas enzimas. Bueno, entonces esas eran las reacciones de fase 1, ¿sí? Que tienen que ver con el sistema de la citocromo P450. Hay otras reacciones u otros pasos por donde se da ese medicamento y que se dan en el citosol. En el citosol de ese patocito. A esas reacciones que se dan allí se llaman de fase 2. Y se llaman de conjugación, ¿sí? De conjugación, porque realmente allí se está formando como un compuesto adicional, ¿cierto? Con unas características para poderse eliminar. Recuerden que el propósito de metabolizarse es que se logre eliminar del organismo. Y para eliminarse del organismo, adelanto ya, debe ser de características polares. Entonces, se da o por este proceso o
por reacciones de fase 2. En esas reacciones de fase 2 lo que se va a hacer es que se une alguna otra molécula, como por ejemplo lo más común es el ácido glucurónico, formándose glucurónidos. O también se pega un acetato, un aminoácido, un sulfato, diferentes componentes que le den a la molécula una polaridad o cambien la polaridad, ¿cierto? Para que se puedan eliminar. Digamos acá, siguiendo con el ejemplo clásico que lo traemos desde que comenzamos el curso, que es la aspirina, ¿cierto? Que es el ácido acetilsalicílico. Entonces, para eliminarse, se le pega un ácido glucurónido y de esa manera entonces se elimina del organismo. No todos los fármacos pasan por las dos fases, algunos pasan por la fase 1 sin pasar por la fase 2, otros pasan directamente a la fase 2. No es que sean secuenciales, depende de cada medicamento, de su estructura, para poderse eliminar, o volverse más polares. La finalidad es eliminarse, y para poderse eliminar del organismo necesitan que sean polares, de características polares. Ya vamos a ver por qué. Cuando lleguemos al proceso de eliminación. Bueno, ya desde ahí complejos hidrosolubles. Para que sea hidrosoluble, ¿cómo va a ser una molécula? Polar, ¿cierto? Ya lo hemos trabajado también allá en el laboratorio. Entonces, ya ahí entonces queda claro que deben ser polares para que sean hidrosolubles. ¿Por qué? Porque ese es el componente principal en el organismo. Entonces hay factores que pueden alterar también, además de esa carga genética o el hecho de estar consumiendo otros medicamentos, también se puede ver afectado ese metabolismo por ciertas enfermedades. Enfermedades principalmente ¿en qué órgano serían? En el hígado, por ejemplo, ¿sí? Creemos que es en el órgano donde están los pacientes con procesos inflamatorios, con hepatitis, pues obviamente podrían en algún momento presentar dificultad para metabolizar algún medicamento, entonces seguramente requerirán más seguimiento, para que no sea que por esa patología ya no pueda metabolizar alguno de los medicamentos que esté consumiendo o que esté tomando justamente también para esa patología, ¿cierto? Le requiera que ajustes de dosis, tiempo o espacio en esa dosificación. Y lo otro muy importante es también la edad, ¿cierto? Las edades extremas, este sistema de enzimas a veces requiere una maduración, ¿cierto? Entonces por eso en los niños muchas veces todavía, y sobre todo entre más pequeños, todavía no tienen todo o esa producción adecuada de esas enzimas, ¿cierto? Entonces, por eso varios medicamentos también están restringidos en los niños, en algunos casos asociado a que esas enzimas que metabolizan a esos medicamentos todavía no están produciéndose en forma adecuada, ¿cierto? Y en los adultos grandes, ¿cierto? O los mayores, es al contrario, es porque ya estas enzimas empiezan a reducir su funcionamiento. Entonces, por eso hablamos de que en las edades extremas se debe hacer mucho más vigilancia o evaluación justamente de esos medicamentos y si son adecuados para poder dar ese funcionamiento. Y también porque generalmente en las mayores pues se consumen más, hay una mayor probabilidad de que las personas tengan que consumir más medicamentos. Bueno, vamos con el último de los procesos, ¿cierto? El metabolismo, acá se vuelve polar y ya lo vamos a sacar del organismo. Entonces tendría la eliminación o excreción, ¿sí? Que es el egreso o salida definitiva del
del fármaco del organismo. Todas esas o cualquier secreción sirve para eliminar ese medicamento, ¿cierto? Que va a viajar generalmente ¿en qué? En agua, ¿cierto? Medio acuoso. Sin embargo, pues hay dos vías que son las por donde se elimina la mayoría de ese medicamento, ¿cierto? De ese fármaco, que son relevantes y que se evalúa siempre cuando se está hallándole pues todos estos parámetros a un fármaco. Entre ellos está el riñón, ¿cierto? Casi la gran mayoría de los fármacos se eliminan por riñón, la gran mayoría. Allí se da inicialmente, ¿por qué? Porque todos los medicamentos pasan por esas células, ¿cierto? Renales, y allí tienen la estructura que es el glomérulo, ¿cierto? Ustedes sí vieron el riñón, o tampoco en morfofisiología, perdón. ¿Sí? Entonces, esa unidad funcional del riñón que aquí tiene, entonces, que la vemos aquí también, ¿cierto? El glomérulo, los túbulos, el asa de Henle, los túbulos proximal, distal. Entonces, todas estas estructuras van a participar de una manera u otra en esa eliminación de esos fármacos, ¿cierto? Entonces, ellos se filtran en el glomérulo, pero en esos túbulos puede o no absorberse o incluso también en ellos hacerse secreción, ¿cierto? Dependiendo de las características de ese fármaco puede reabsorberse, ¿cierto? Si un fármaco todavía no es tan de características polares, pues se va a reabsorber, ¿cierto? Se va a reabsorber y tiene que volver a hacer pasos, ¿cierto? Hasta que alcance esa polaridad en su totalidad que le permita que se reabsorba o se va eliminando cierta parte, pero otra parte tiene que seguir circulando o pasa estos pasos hasta que se va eliminando totalmente el organismo. ¿Cuáles son las características para que se elimine realmente o se vaya eliminando? ¿Cierto? Debe estar libre. ¿Qué quiere decir libre? No unido a sí. Dijimos que en circulación estaba, cuando llega a circulación se unía aquí a la proteína, a la albúmina, ¿cierto? Entonces mientras esté, por ejemplo, unido a la albúmina, pues no se puede eliminar, porque ya dijimos que en un riñón sano no se van a eliminar proteínas, ¿cierto? Entonces debe estar libre. Y pues si debe volverse, ya dijimos acá que la idea era que pasara a ser polar, ¿cierto? Entonces generalmente eso está asociado a que es ionizado, que es hidrosoluble, todo esto está asociado a lo mismo. Y además también algo adicional es que también depende del pH también de ese medicamento, ¿cierto? Entre el pH en la orina es 6, 6,5. Entonces, los compuestos que estén en ese mismo pH tienden a no estar ionizados. Tienden a no estar ionizados. Entonces, al no estar ionizados, por eso tienden a reabsorberse, ¿cierto? Entonces, el pH va a afectar. Si es ácido, tiende a reabsorberse. Pero es que entonces nunca se da, no, es que esto es un proceso, no es que se para y ya, no, en algún momento cada molécula de ese fármaco va adquiriendo las características y se va eliminando. Si no las cumple, pues sigue dando, como les digo yo, vueltas por el organismo hasta que alcance sus condiciones, que pasando más veces por esta parte hasta que alcance sus condiciones y se va eliminando, ¿cierto? Entonces, por eso de cada medicamento
ya se sabe cuánto es el tiempo, o por esto hay que evaluarlo en un medicamento, cuánto tiempo demora para que se dé esa eliminación del organismo. 5 horas, 6 horas, 12 horas, 24, 48, en fin, ya hay que determinarlo, ¿cierto? Para cada medicamento. Procesos patológicos también a nivel de riñón pueden hacer que se afecte la eliminación. Y la orina, por eso, como se eliminan por allí los medicamentos, se eliminan, ya estamos viendo, principalmente por la orina. Por eso es que esa es una de las muestras que se emplean para hacer la determinación, muchas determinaciones, ¿cierto? Entonces ahí ya tienen la respuesta de por qué. En el laboratorio mencionamos que la orina es una de las muestras para hacer evaluaciones o determinación de fármacos o de sustancias tóxicas. Y ya sabemos que entonces en la orina, ¿cómo van a estar esos fármacos? ¿Polar o apolares? Polares, ¿cierto? Entonces siempre que vamos a analizar un analito en muestra de orina, va a estar polares. Ustedes tengan eso presente para cuando vamos al laboratorio, ahí vamos a tener en cuenta que están ahí esos fármacos. Bueno, además del riñón, hay otro órgano por el cual también se va a eliminar esos fármacos, ¿sí? Que es el hígado, o sea que el hígado que ya lo tenemos en 2 funciones, metabolizar, y también puede participar en la excreción o eliminación, ¿cierto? Solo algunos tienen esa eliminación por esa vía, la gran mayoría o algunos tienen por las 2 vías, tanto por vía hepática, que específicamente se da a través de la bilis, ¿sí? Y generalmente son para fármacos que también o son todavía muy difíciles o no se alcanza su condición para eliminarse o por su estructura no logran eliminarse por vía renal, ¿cierto? Y allí también pasa algo similar a lo del riñón, eso que se excreta allí también puede reabsorberse, ¿cierto? Entonces, del hígado pasan a bilis, y la bilis se secreta al intestino delgado, específicamente el duodeno, y allí entonces pues, se secretaría por veces. O se pueden reabsorber, todavía son sobre todo de características que para que se reabsorban, para que se vuelva a absorber, que debería ser polar o apolar. Apolar, ¿cierto? Muy bien, porque va a pasar por una membrana, entonces si todavía sigue siendo apolar, puede volverse a reabsorber y nuevamente vuelve y hace el ciclo hasta que se elimine. Entonces cuando un fármaco se excreta se reabsorbe o parte de él se reabsorbe, se dice que tiene recirculación entero-hepática. Entero, ya hemos dicho que era el tracto gastrointestinal y después que vuelve y pasa al hígado. Entero-hepático. A eso se refiere cuando se hable de que un fármaco tiene circulación enterohepática. Entonces aquí les decía que prácticamente por cualquier otra vía se pueden eliminar varios fármacos, por la vía aérea, en la saliva, en la misma leche, ¿cierto? Pero estas pues, no son las muestras más usadas para hacer esta determinación. La principal pues, sería la orina, también en algún momento, si no tiene esa eliminación, pues sería por ejemplo las heces, ¿cierto? Tenemos ahí también. Entonces en esos
bueno, aquí algo que olvidé mencionar es si un medicamento, bueno, dijimos acá que tiene que pasar para volverse polares, pero si un medicamento ya es polar, necesitará pasar por todo esto. No, ¿cierto? Ya cumple con las condiciones para eliminarse, ¿cierto? Entonces, un medicamento que sea polar tiende a eliminarse más rápido del organismo que uno apolar, porque ya cumple con las condiciones, o sea, cada vez que pase en la sangre por el riñón ya se puede eliminar una parte de él, ya está con las condiciones, no tiene que hacer muchos pasos, no tiene que hacer estos pasos para cumplir con las condiciones para eliminarse. Entonces, hemos puesto todas las implicaciones, pero un medicamento polar le va a costar más, por ejemplo, que absorberse o distribuirse también, pero requiere otros. Entonces, mire que tiene, cada fármaco va a tener sus condiciones en relación a cada uno de estos procesos. Para algunos puede facilitarse, para otros puede requerir de más ayuda o de más procesos. Bueno, entonces dependiendo de esa parte de en cómo se distribuye, cuánto tiempo para distribuirse o entre más se distribuyen más tejidos en el organismo y también si se demora más en su eliminación. Entonces digamos que es un equilibrio entre esa distribución y esa eliminación, ¿cierto? Que es lo que se quiere representar aquí con esta imagen, y ese equilibrio entre uno y el otro es lo que hace que permanezca más o menos tiempo en el organismo, que sería lo de la vida media o el tiempo medio en el organismo, ¿sí? Depende de todos estos procesos, ¿sí? Entonces, entre más rápido se depure o se elimine el medicamento, por eso la base se ve más grande, o sea, entre más rápido se dé esto, pues va a tener menos volumen de distribución o va también a permanecer menos en el organismo. En cambio, entre más volumen de distribución tenga, o sea, esté más en el organismo, pues se va a eliminar menos rápido o va a durar más tiempo en el organismo, ¿cierto? Rápido se va a eliminar o retirar del organismo. Bueno, para hacer ahí un break y de pronto ir teniendo, ya ir afianzando todo esto que hemos visto, voy a darles un ejercicio y luego continuamos, vamos a hacer parte del ejercicio donde se incluyen estos aspectos. Y la segunda parte la terminamos de responder cuando veamos la otra parte. Entonces, nos vamos a ir por paso. Lo pueden trabajar de a 3, máximo 3 o de a 2. Idealmente de a 3. Si No se va a dormir. No, ya estos tres. ¿Cierto? Allí mencionamos cuál era el porcentaje de líquido en cada uno de esos compartimentos, que para eso teníamos que tener en cuenta el peso también y la dosis total, ¿cierto? También ahí, acá tienen que fijarse, pero tienen que leer muy bien el fármaco. ¿Fármaco qué? Fármacos, tiene que ver con el ácido. Ahora, dijimos lo que le hace el organismo al fármaco. Ahora vamos a la otra parte. ¿Qué es lo que el fármaco va a hacerle al organismo? ¿Qué pasos o qué mecanismos? ¿Qué es lo que se da allí? ¿Qué se le determina también a un fármaco para que logre cumplir con justamente su efecto? Todas las funciones, como dice aquí, biológicas en el organismo, que básicamente la unidad funcional es la célula,
¿cierto? Todo se da por unas señales, ¿sí? Que puede ser o de estímulo o de inhibir. Entonces los fármacos no van a ir a crear nuevas cosas, sino generalmente a usar o a hacer o a reemplazar esas funciones que nos están dando por una u otra razón, ¿cierto? Entonces eso es lo que va a incluirse en lo que se conoce como farmacodinámica. Entonces ese es el otro punto, además de que siempre hablamos en la medicamento, cuál es su farmacodinámica, cuál es su farmacodinámica. La farmacodinámica va a incluir los mecanismos de acción y como tal los efectos de esos fármacos. Entonces el fármaco genera una señal generalmente similar a la que se da biológicamente, ¿cierto? Va a modelar esa función y pues obviamente siempre se está buscando con ese fármaco una acción deseada, bajar el azúcar, o subir, es al revés, bajar el colesterol, inducir anticoagulación, quitar un dolor, en fin, que haya más cierto neurotransmisor para que mejore la función, la actividad. Bueno, en fin, son innumerables pues las acciones obviamente de los fármacos dependiendo del tipo de fármaco. Pues generalmente esas acciones deseadas se llama efecto terapéutico. Pues sí, obviamente esa es la finalidad cuando se tiene un fármaco, se hacen todas las investigaciones, evaluaciones y dice, a ver, esto sirve para tal cosa, ¿cierto? Sin embargo, también en los fármacos se puede presentar asociado a esa acción o paralelo a veces acciones que no son deseados. Entonces a eso se le llama efectos adversos. Por eso es que en los medicamentos siempre hablamos, obviamente, primero del efecto terapéutico, pero también de los efectos adversos. Casi el efecto adverso más común, por ejemplo, irritación a nivel gástrico, que puede ser por la vía de administración o por su mismo mecanismo de acción o por cómo se metaboliza o al absorberse, en fin, se pueden presentar por diferentes mecanismos esos efectos adversos. Casi que no hay ningún medicamento que no tenga ningún efecto adverso, unos más que otros, y también está asociado a cómo se consume el medicamento, ¿cierto? En esa forma de consumirlo, el seguir el esquema, bueno, entonces todo eso son los que se llaman efectos adversos. Dentro de esta farmacodinámica dijimos que se incluía el modo de acción y el mecanismo de acción. El modo de acción, hablamos de dos, una que es no específica y otra es específica, ¿cierto? Casi siempre, o el modo de acción siempre veamos cómo es que actúa ese mecanismo específico. La gran mayoría pues obviamente tiene un mecanismo de acción o un modo de acción específico, ¿cierto? Y sin embargo hay algunos que pueden tener un mecanismo no específico porque es más por sus propiedades físico-químicas, ¿cierto? Cambiar algún ambiente ahí está como para mayor comprensión, algunos antiácidos, ¿cierto? Por ejemplo, la milanta se consume cuando hay acidez. ¿Qué es la milanta? Pues lleva un pH alto, un pH básico. Al llegar al estómago, pues neutraliza ese pH tan ácido que hay ahí en el estómago que está generando esa acidez. Ese es un mecanismo que sería de acción no específico. Simplemente está haciendo un cambio o un ajuste ahí de pH. Pero, por ejemplo, hay fármacos que van como tal a hacer es que no se produzca más ácido, ¿cierto? Van a afectar ya esa producción de ácido en las células del estómago.
entonces ahí sí hablamos de una acción específica, ¿sí? Porque ese medicamento va a ir a alguna de esos mecanismos o función de esa célula para que deje de producir ácido. Bien, pues ahí sí estamos hablando de una acción específica, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia como entre los dos. La gran mayoría, como les digo, va a ser de este tipo y incluye grupos tanto a nivel celular o donde van a interaccionar con ellos para dar una respuesta a nivel de esa célula, ¿cierto? Para que deje de producir o al contrario para que produzca más, ¿cierto? O deje de recibir la información que otros le están viendo y de esa manera se regule el funcionamiento, ¿cierto? Y entonces ahí es que en esa acción específica está el mecanismo de acción. Ese mecanismo de acción, entonces se va a dar obviamente, estamos diciendo ya, esa interacción va a ser una unión allá a nivel muy molecular y se va a dar unos cambios entre cuando se une ese fármaco en ese sitio, generalmente va a ser un receptor. Donde se va a unir ese fármaco va a ser un receptor. Ese receptor no es que lo va a crear el fármaco, sino que ya está ahí a ese nivel celular para hacer una acción, ¿cierto? Generalmente esos receptores van a estar localizados en dónde. Esto es como de lo mismo que han visto en biología celular y molecular, de cómo es cómo se da ese funcionamiento celular. Básicamente es lo mismo, ¿cierto? A través de esos receptores, que ¿dónde pueden estar los receptores? A nivel de las membranas, a nivel del citoplasma, del núcleo, dependiendo de la sustancia o de lo que se vaya a regular. Pueden ser segundos mensajeros, ¿cierto? Hay algunos de esos receptores que pueden actuar como segundos mensajeros, o cuando ese fármaco va a interaccionar con esos componentes que hacen de segundos mensajeros, o son canales iónicos, o con algunas enzimas o proteínas que participan en el metabolismo de otras, ¿cierto? Esto es como de forma general. Ya cuando veamos los diferentes grupos de medicamentos, vamos a hablar, ¿cierto? El medicamento, digamos, los hipolipemiantes, cómo es que actúan, cómo es que bajan el colesterol, en qué receptor o en qué enzima es que está actuando para que se deje de producir ese colesterol, ¿cierto? Pues ya hablaremos de cada uno. Aquí es en forma general de cuáles son esos posibles receptores, que todos son generalmente esos proteínas. Esa unión del fármaco con el receptor, ¿cierto? No debe ser permanente, porque así funciona en el organismo, ¿cierto? Se libera algo, va a hacer una acción y vuelve y ya se metaboliza o entra en otro proceso y ya para liberar ese receptor y que se vuelva a dar el proceso, ¿cierto? No es que se quede allí de forma permanente. Entonces igualmente el fármaco también de esa unión con ese receptor pues será de esa manera, ¿sí? Por eso es que esos enlaces o uniones del fármaco con esos receptores son de baja energía o son enlaces reversibles, ¿cierto? Entonces pueden ser como este tipo, iónico, reacciones hidrofóbicas, todos estos enlaces o uniones entre el fármaco y el receptor, que es lo que se imita o así se da generalmente con otras moléculas endógenas en esa unión con el receptor. No deben haber uniones covalentes porque pues obviamente eso estaría bloqueado el receptor y ya se presentaría pues un efecto adverso. Entonces,
términos que también hay que identificar si se une, o sea, si hay afinidad con ese receptor y luego si al unirse se da la respuesta deseada, ¿cierto? En ese caso hablamos de la eficacia. Entonces, obviamente un fármaco debe tener ¿qué? Pues una afinidad y una buena eficacia. Puede que se una, pero si no se une, pero no da la respuesta o cambio ahí en ese, pues no se va finalmente a dar esa acción. Entonces, también en los medicamentos siempre vamos a mirar esa eficacia, ¿cierto? Y esa eficacia, pues ya habíamos hablado aquí de dar esa respuesta, pero entonces generalmente hablamos en términos de esa máxima, ese porcentaje de esa respuesta, máxima respuesta producida por un fármaco, máxima respuesta producida por un fármaco. Generalmente está relacionada con con la dosis efectiva 100, pero no siempre pues se obtiene ese 100% de respuesta. Cada fármaco, lo ideal sería que siempre llegue a ese 100% de respuesta, pero no necesariamente. Un fármaco puede alcanzar cierto porcentaje que igual es considerarse que tiene una buena eficacia. Ya si comparo con otro, pues podría ser que no es más eficaz que el otro. De que esa eficacia va a depender del número de complejos o de qué tantos complejos se formen entre el fármaco y el receptor. Y el otro término que también se determina y que tiene que ver un poco también con esa respuesta del receptor es la potencia. Sino que la potencia generalmente se habla también es esa respuesta, pero se habla en términos de dosis. La potencia es la dosis mínima, no cualquier dosis, sino la menor dosis que me está dando una respuesta en el 50% de los individuos que recibieron esa dosis, ¿cierto? Entonces, y por eso la potencia se expresa en 50 dosis efectivas 50. Pues la potencia siempre va a ser en términos de dosis y la eficacia en porcentaje, es de respuesta, porcentaje de respuesta, y la potencia en términos de dosis. ¿Qué pasa? Que a veces se aprovecha esto, siempre tendemos a hablar, es que este fármaco es más potente, ¿sí? Pero potente ¿por qué? Porque necesito menos dosis que el otro, pero los dos dan una buena eficacia, ¿sí? Tienen una respuesta igual, por ejemplo. Entonces, a veces se aprovechan, las casas farmacéuticas aprovechan estos dos parámetros y a veces usan más el término de potencia para a veces pues que de pronto se le dé mayor relevancia a uno que dice, es más potente que este otro que ya había en el mercado, pero lo más importante sería realmente, ¿es más eficaz que el que ya estaba o es igual? Entonces por eso es que dice acá que un fármaco, o sea, la potencia no es el parámetro para elegir cuál debería ser, ¿cierto? Sino es el más eficaz, Para hallar estos dos parámetros, eficacia y potencia, se utilizan ensayos, ¿cierto? Ensayos con diferentes modelos y a partir de allí se obtienen unos resultados que se analizan en unas curvas que se llaman curvas del logaritmo de la dosis respuesta. Curvas del logaritmo de la dosis.
Pues la dosis que ¿Por usted qué se llaman necesita, así? la máxima Porque la en las gráficas que vamos a ver, justamente la dosis por ejemplo, de las X se debe pasar al logaritmo. la 5. Y estas curvas entonces me van a permitir obtener cuál es la eficacia y la potencia de un determinado fármaco. Eso, efectiva. O sea, estos son datos que se tienen para moléculas que se van a, pues, que se están en desarrollo. Ya los que están en el mercado ya se sabe cuál es la eficacia y cuál es la potencia. Estos son parámetros que se le hallan cuando se está desarrollando o nuevo o que se va a usar para otra actividad. Entonces aquí vemos ese tipo de gráfico, ¿cierto? Con los datos obtenidos. Ya si me dicen, en el laboratorio vamos a hacer unos ejercicios para hacer estas construcciones de estas gráficas y vamos a ver más en detalle cómo se hace, ¿cierto? Pero acá entonces en el eje de las X vamos a tener Casi no sabe, por eso no me gusta poner con esto. que se hayan usado para obtener una determinada respuesta. La del dolor o inhibir la producción, por ejemplo, de colesterol o generar anticoagulación, en fin, o inhibir cierta contracción muscular, etc. Entonces acá de esta respuesta dependerá pues para lo que sea ese fármaco. Entonces con esto se construyen, aquí tenemos las diferentes dosis y cuánto es su respuesta en porcentaje, ¿cierto? En ese grupo de individuos que se están evaluando. Todo esto es en modelos, en biomodelos, ¿cierto? No se hacen en el humano. Y luego, con esas curvas, entonces ya generalmente dan esa forma que es como de una sigmoide. Entonces allí podemos ver la potencia que dijimos. La potencia es en términos de dosis. Entonces con este porcentaje, 50% obtenemos la potencia, mientras que la eficacia es la respuesta, ¿cierto? La máxima respuesta, en este caso el 100% de respuesta, ¿sí? A una determinada dosis, pero da esa respuesta. Entonces esos parámetros me sirven para, además de determinar esto, ¿cierto? Para cada fármaco, de decir cuál es la dosis efectiva 50, cuál es la potencia, me sirve para comparar con otros fármacos que haya que tengan la misma acción. Son varios fármacos, por ejemplo, para quitar el dolor, entonces, o que se genere una contracción o se inhiba la contracción muscular, por ejemplo. Entonces, sirve para comparar varios, cuál es más potente y cuál es más eficaz. Vamos en ese caso. La eficacia, entonces, ¿dónde la vemos? En la máxima respuesta, ¿cierto? ¿Hay alguno más eficaz que otro? ¿O todos dan la misma respuesta? Todos dan la misma respuesta. Todos están acá arriba alcanzando. Pero todos tienen la misma potencia. No, porque si lo vemos en términos de dosis, vemos que, por ejemplo, el amarillito, ¿cierto? Necesita más dosis, pero igual finalmente está dando una buena respuesta. Entonces, para eso también sirve esta información para obtener esos datos. Bueno, aquí un ejemplito. ¿Cuál es el fármaco más potente? ¿Y el menos potente? El fármaco con mayor eficacia. El fármaco Y es más eficaz que Z.
pero el fármaco Y es más potente que Z. Ahí sí. Entonces se debería elegir el fármaco Y por ser más potente que el Z. No, elegiríamos el Z, que es mucho más eficaz. Entonces, a eso es que refiero que a veces se usa más potencia, es decir, es más potente, pero si no tengo claro que la potencia que hace referencia es a la dosis, no a esa cantidad de respuesta. A veces se usa un poco eso para decir que este es mejor que el otro, pero no necesariamente, o incluso podría ser menos eficaz, como está ahí el ejemplo. Bueno, ya para ir dejando por acá, para que continúe con el taller, hay otro parámetro que me permite también determinar, que se debe determinar en un fármaco, y es en cuanto a su seguridad, ¿cierto? Su seguridad. Y la seguridad entonces me relaciona o hace referencia a ese índice terapéutico. Es una relación que se da entre la dosis que produce letalidad o en algunos casos toxicidad sobre la dosis que produce el efecto clínico deseado. Entonces, obviamente que espero que esa dosis que produzca letalidad se aleje mucho, ¿cierto?, de la dosis que produce toxicidad o letalidad. Ahorita lo vuelvo. Entonces, para que veamos ahí, sí, que espero que estén muy alejados. Entre más cerquita esté la dosis efectiva o el efecto terapéutico, el efecto tóxico, será más o menos seguro. Más seguro o menos seguro. Si están cerquita esas dos curvas, más cerquita es más o menos seguro. Menos seguro. ¿Por qué? Porque fácilmente, ¿cierto?, por alguna situación de metabolismo, de absorción, de frecuencia en la dosificación, se puede pasar a una toxicidad, ¿cierto? Entonces, en esos medicamentos, por ejemplo, pues hay que hacer más vigilancia de esos medicamentos para evitar esos efectos adversos, ¿cierto? Porque justamente, entonces, aquí está cómo se relaciona se halla ese índice terapéutico, que es la dosis letal o dosis tóxica sobre la dosis efectiva. Y por eso decimos acá que un bajo índice terapéutico generalmente va a dar un número pequeño, ¿sí? Que si están más cerquita, por lo que dijimos ahorita, pues va a ser mucho más posible que se pase de uno a otro. Y un alto índice terapéutico es porque da un número grande. Si yo tengo acá un número grande sobre uno pequeño, pues da un número grande, ¿cierto? Si entre más se parezcan, pues va a dar esa menor diferencia. Entonces dice acá, lo ideal es que sea mayor a 10. Ideal, no tendría seguramente mucha probabilidad, porque hay un alto riesgo de que se produzcan efectos adversos. Ahí tenemos algunos ejemplos de medicamentos que son de bajo índice terapéutico o de alto índice terapéutico. Bueno, listo, vamos a dejar ahí, vamos a continuar. Y ya con esta información pueden terminar las dos últimas tres, la I de la segunda vez, la I, la J y